hace un año que salió de la casa donde se crió, pero ya se le olvidó hasta por donde bajó. ¡Ay, qué onda! ¿Qué haremos con la muchacha que se cree de estrato 8, que no conoce una ruana, no sabe que es un costal y que nunca ha visto una empalma? No se ha sentado en butacas, no se ha cargado un canasto, no sabe que es un zarando, nunca ha visto una manea con que se manea una vaca. No ha hecho popo en el rastrojo, no sabe que es un abrojo, no ha caminado entre charcos, no se ha bañado con totuma y nunca ha cocinado con leña. No conoce la manguera por donde ella echaba el agua, almuerzos nunca ha cargado y una olla nunca ha lavado y jamás se ha alumbrado con velas. Ay, si la viera.
nosotros irnos para una vereda de Curitín, llamaban El Sitio. Y allá crié como 6 hijos. Y el mayor le provocó un día meterle candela a la choza. Porque era, sí, claro, la choza era de paja. Le metió candela y no, estaba él solo. Cuando llegamos nosotros ya estaba la casa prendida en candela toda. Y el ganado, ¿cómo gramaba? El ganado que teníamos, el ganado pasteaba a este lado y llegaba a sombrear. Y el ganado se asustó a lo que vio la casa prendida en candela y cómo gramaban esas vaquitas. Y cuando llegamos nosotros, ya que cómo se apagaba, no éramos capaces. Ya tocó dejar que se quemara todo. Y de suerte Delfina era la mayor. Y Azucena como que era la que estaba pequeñita. La china cató a sacar la chiquita y bajarla como de aquí allá abajo a la casa. La bajó a unas palmas y la metió allá debajo de las palmas. Cuando nosotros llegamos, la china estaba ya cuidando la otra chinita. Y los chinos estaban allá con ella. Humberto, Israel. No quedó ropa, no quedó nada. Ropa, no quedó nada. Ropa, pues ok, pues no quedó nada, nada. Las meras que teníamos puestas. Que la olla, lo que tenía cocinando en el fogón. De lo que tenía cocinando en el fogón solo quedó media olla. Ah, sí, de la olla que teníamos haciendo el almuerzo, como ya la habíamos bajado. Esa se quemó y quedó la sentí hasta donde estaba la sopita que había quedado. El resto se quemó todo. Y no me quedaron más ollas, sino ese pedacito. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo? ¿Y ahí qué hicimos? ¿Qué hicieron? Y ahí no, de suerte más arriba teníamos otra chocita. Abajo se llamaba El Sitio y arriba ya tenía otro nombre, yo no me acuerdo cómo. Y nos pasamos para allá a vivir arriba de la loma, pero sin cutes ni nada. Ni cobijas, nada. ¿Qué? Ropa, ni cobijas, ni nada. Tanto frío. Ponernos a limonear. Mandé yo a Resuro con de Nicolás Abastos, que esa era muy generosa. Y lo mandé para allá y allá de ella nos mandó ropa y nos mandó loza y ollas y era muy generosa. Y ella nos habilitó en ropa y en mercado y en todo. Y el abuelo trabaja como un negro y yo y le dije como una negra también para el mercado. ¿Ya? Y nosotros fuimos mucho cuando eso. Mucho. ¿Hace cuántos años? ¿Hace cuántos años? ¿50? Lo menos 50 años. Quizás más. Sí, porque yo no había nacido. Yo no me acuerdo cuántos chinitos tenía. Pues ya habían 9. Ya habían 8 ya. Porque faltábamos 3. Ya habían 8. Como me zumbó este oído. Sí. ¿Y qué hicieron? ¿Y qué hacían para dormir en el piso? En el piso y arriba vivía, me parece que era Flor María Moreno. Y mandé allá, ella me regaló sacos, me regaló pedacitos de cobija. Y colchitas para abrigarnos. Meternos entre sacos en tanto frío. Allá hacía mucho frío. Pero así nos tocó, arronzarnos unos con otros y entre sacos y pedacitos de cobijas que nos regalaron, donde tulia, donde flores. Ya fue la que nos habilitaron cuando eso. Hasta que pude el abuelo bajar al basto y después llevó más, donde Víctor. Ya. Buenas tardes, a continuación mi abuela le va a contar la historia. Muy buenas tardes, profesoras y niños, para que les voy a contar una historia que es de la vida real, que me ha sucedido, que o sea, me sucedió. Eso fue en el 2012. Listo.
en el 2012, eso fue un jueves. Yo estaba sola preparando el almuerzo para los obreros. Entonces tenía una vaquita por allá arriba en un plan, amarrada, y una ternerita la había dejado más abajo de la vaca. Pero cuando iba yo subiendo, pues me tuve que ir porque estaba lloviendo. Entonces me fui a mirar al animalito, no se hubiera enredado. Entonces donde estaba la ternerita, había una pollita negra pequeñita. Entonces había una pollita pequeñita en las patas de la ternerita que yo había dejado. Entonces era pío, pío, pío. Entonces yo dejé de cambiar la ternerita a otro sitio y primero fui y cambié la vaca y luego bajando otra vez estaba la pollita ahí pío, pío en las patas de la ternera. Entonces yo fui, la apañé la polla, la apañé y me la llevé toda emparamadita. Me la llevé para la casa y le dije a las hijas que me había encontrado una polla. Entonces ellas me dijeron, pero ¿cómo la apañó? Yo le dije, pues la apañé. Y me la traje y la eché en una jaula. Entonces María Jimena dijo que se la regalara. Entonces yo se la regalé. Entonces yo le dije que no la dejara morir. Entonces la niña dijo que no, que ella la cuidaba. Al día siguiente ella la dejó en la jaula por la noche y la polla llueva y llueva, pues agarró todo el agua y la pollita le agarró frío y la polla quedó tiesa. Yo bajé, entonces la polla estaba tiesa en la jaula. Entonces Sandra, mi hija, le dijo a María Jimena que la botara. Entonces ella cogió la polla y la botó a un pastal. Entonces por ahí como a las 12 del día estaba ese rayo de sol. Entonces el marido mío, Urbano, fue y escuchó que chillaba y que chillaba un animalito. Entonces él se fue entre ese pasto y la agarró la pollita otra vez, o sea, apañó la pollita, la llevó, le dio comida, le dio agüita y la pollita se fue creciendo, creciendo y ya la polla cambió de dueño, o sea, el que se la volvió a encontrar fue Urbano, mi esposo. Entonces él llegó y la crió la gallinita y salió una gallinota negra, bonita. Todos los días le dejaba el huevo y eso era para él el huevo. Duró 3 años esa gallina y ya lo último se murió de viejita porque ese fue todo. Bueno niños, pues eso fue lo que yo me sucedió en el 2012. Espero que les guste esa historia que es real y es de verdad. Entonces, adiós. Hola, esta es mi entrevista. Se trata de la situación vivida en Roqueles, Córdoba. A los que voy a entrevistar es a mi abuelo Argemiro González y a mi tío David Mendoza. Bueno, tío, abuelo, háblame de la situación de Córdoba. A ver, ¿qué te cuento? La situación en Córdoba, por ejemplo, en el pueblo donde nosotros nacimos, era un pueblo muy tranquilo, un pueblo muy quieto, un pueblo donde no había violencia, un pueblo muy tranquilo, un pueblo calmado, muy sano. Hubo un tiempo, transcurrido el tiempo, llegó un señor adinerado allá al pueblo, se hacía llamar el Mono López. El señor tenía mucho dinero y empezó a comprar muchos terrenos, muchos terrenos, compró cualquier cantidad, no sabemos exactamente la cantidad, y las convirtió en fincas. De plátano, de coco, ganadería, etcétera. A raíz de eso, ese señor, como tenía muchas fincas, obviamente tenía que buscar personal para que le cuidaran esas fincas. Lo que no sabíamos era que este señor tenía vínculos con la guerrilla. Mucha gente decía que él era un comandante de la guerrilla. Entonces este señor trajo toda esa cantidad de gente que eran paramilitares. En ese tiempo existían las famosas autodefensas. Entonces él
empezó a cuidar todas esas fincas con esos personajes. Ya después hubo un acuerdo de la autodefensa con el gobierno, lo cual dieron por terminadas las autodefensas. Pero cuando dieron por terminada la autodefensa, estos personajes que estaban encargados de fincas y todo eso, entonces, como no se entregaron, pues quedaron trabajando por su cuenta. Entonces esa gente le hicieron llamar paramilitares. 3. Y bueno, ¿cómo se ve afectada la comunidad por estos grupos armados? Pues la verdad estos grupos sí afectaron muchísimo a la comunidad, a los pueblos, porque de por sí que en los pueblos no hay casi prosperidad, no, las personas tienen menos beneficios, y al llegar a esos grupos pues interrumpieron muchísimo más la salida, digamos así, de estos pueblos, porque ellos llegaron imponiendo su ley. Ellos llegaron adueñándose de cosas. Por ejemplo, ellos llegaban a una casa y sin importar si la familia quería o no quería, se quedaban ahí y se podían quedar ahí 2, 3 días. Por la fuerza, diríamos así, porque si tú ves que llegan 2, 3 hombres armados a tu casa y dicen nos vamos a quedar aquí, pues tú cómo le vas a decir que no. Sabes que si le dices que no, pues te vas a meter en problemas con ellos. Te matan. Exactamente, entonces estos grupos llegaron al pueblo y empezaron a hacer una cantidad de cosas que la gente no estaba acostumbrada, o sea, y empezaron a meterle mucho miedo a la gente, porque al principio las personas no le tenían miedo, y ya después ellos empezaron a amenazar, a pegar, a castigar, entonces ya empezaron a regarse los rumores, que a fulano le pegaron, que al otro lo torturaron, que a yo no sé quiéncito se lo llevaron para allá por una finca y le hicieron tantas cosas y que no sé qué. Entonces a raíz de eso ya el pueblo sí empezó a tenerles miedo. Así, y entonces muchas niñas, porque no eran ni siquiera adultas, eran niñas de 12, 13 años que estaban estudiando, muchas veces dejaban el estudio por irse con ese tipo de delincuentes. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo reaccionaban los pueblos ante estos grupos? Pues era una situación bastante delicada porque los pueblos querían reaccionar. O sea, mucha gente se reunía en los parques, se comentaba en las casas, nadie actuaba. pero de igual era una fuerza muy, ¿cómo te digo? No era una fuerza equilibrada porque ellos estaban armados y el pueblo estaba sin armas. Y para enfrentarlos a ellos, pues tocaba buscar armas y en el pueblo no había. Entonces la gente, por mucho que comentaba, por mucho que hacía, por mucho que decía, bueno, esta gente que hacen acá, esta gente hay que sacarla, que mire que se metieron con un familiar mío, que le pegaron, que mire que ese guerrillero, paramilitar o como se llame, se llevó mi hija que apenas tiene 13 años, ¿sí? Y la gente vivía pues con mucho dolor, con mucha tristeza, porque se veían cosas que anteriormente no se habían presentado en el pueblo. Entonces, por mucho que el pueblo quisiera y tendría la intención de pronto de defenderse ante estos grupos, era casi que imposible. O sea, en pocas palabras, ellos hacían lo que les daba la gana. Bueno, ¿y entonces qué hacían los padres ante esta situación? Bueno, la verdad es que ahí se empezó a dar una cantidad de movimiento, estrategia que hacían los papás para poder salvar a sus hijas, más que todo eran con las niñas. Entonces
se empezó a dar la situación que inclusive en ese tiempo fue cuando hubo un fluido bastante grande de personas trasladarse a la capital, a Bogotá. Y por ejemplo, si yo en ese tiempo era padre de una niña de 10, 12 años, yo la mandaba para Cartagena, la mandaba para Medellín, la mandaba para Barranquilla, o sea, donde yo tuviera un familiar, para allá la enviaba. Y allá la niña terminaba de estudiar. ¿Para qué? Para sacarla de ese mundo, lo cual ellos utilizaban cualquier maña o cualquier estrategia para convencer a una niña que, en ese caso, tampoco no sabía nada de nada, o sea, apenas estaba era en la adolescencia y ni siquiera se había desarrollado cuando ya venía un sujeto de esto a hacerle propuestas indecentes, se podría decir. Morbosearla. Exactamente, entonces a raíz de eso, el pueblo, prácticamente uno iba al pueblo y el pueblo era solo. En el pueblo estaban los señores que realmente llevaban años viviendo en el pueblo. La juventud estaba afuera, estaba ya sea por Barranquilla, por cualquier otra ciudad, pero en el pueblo no se quedaba. Y de ahí empezaban también a intimidar a los niños porque el trabajo era escaso por los pueblos y empezaban a ofrecerles plata, dinero fácil y ellos creían que era una gran cosa que le están dando y caían en el error de anexarse a los grupos y dañaron varias cabezas también. Varios niños los conllevaron a hacer la misma operación que ellos hacían y después los mataban ellos mismos por no pagarle lo que le habían ofrecido, por no darle lo que le habían ofrecido. Bueno, ¿qué hacía la fuerza pública ante la presencia de estos grupos? Bueno, la verdad es que primero en el pueblo no había estación de policía, para empezar. La estación de policía está en el municipio y de ahí que la policía llegara al pueblo, pues obviamente ellos tienen informantes. Y cuando ya llegaba al pueblo ya no encontraban a nadie. Y lo mismo con el ejército, lo mismo con la armada. En el momento que el ejército hacía presencia en el pueblo, que inclusive a veces duraban hasta 15 días en la plaza, esa gente no se aparecía, nadie veía a nadie por ahí, todo el mundo y todo funcionaba a la perfección. Entonces ahí la única era tener una base constantemente en el pueblo, pero que nunca eso se hizo. ¿Y gente de este pueblo llegaron a trabajar para estos grupos? Sí, claro, muchas personas, porque estos grupos son grupos que son inteligentes y saben cómo llegarle a la comunidad. Por ejemplo, en los pueblos, usted sabe que en los pueblos les gustan mucho las fiestas, tomar, ¿sí? Entonces estos señores, cada vez que hacían cualquier movimiento que le quedaba mucho dinero, ellos llegaban y hacían la tremenda fiesta, le gastaban cerveza, le gastaban bebida a las personas. Entonces ahí fueron adquiriendo amistades y automáticamente ellos tenían unas amistades, de una vez le pasaban el dato, le decían, venga, ¿cuánto se está ganando? Usted ahorita no está trabajando, mire, nosotros le podemos ofrecer un sueldo mensual de 400, 500 mil pesos, donde una persona ya ni siquiera tenía acceso a 100 mil pesos mensual. Entonces venía un señor de ese grupo y le ofrecía a usted 400, 500 mil pesos, usted, mejor dicho. Y más que todo, le lavaban el cerebro a los muchachos. Entonces, ¿qué pasó? A raíz de esto, esa gente tenían una cantidad impresionante de informantes en el pueblo. ¿Por qué? Porque los dotaban de celulares y ya después le daban trabajos específicos. E inclusive los mandaban hasta para otros departamentos a hacer trabajos, para otros pueblos, inclusive para otras ciudades y hasta para otros países. En el caso de Venezuela, muchas personas supuestamente salieron de ahí del pueblo a trabajar hasta Venezuela.
¿sí? Casos específicos. Bueno, tengo una persona que nos hizo una que otra cosa y tenemos un pendiente con esa persona y tenemos información de que esa persona está en Venezuela y está en tal lado de Venezuela. Entonces, ¿qué pasa? La persona de ahí del pueblo la mandaban, le daban los pasajes, todo, y lo mandaban a hacer ese trabajo hasta Venezuela. Entonces, sí hubo muchos personajes del pueblo que trabajaron con ellos. ¿Y en la actualidad estos grupos siguen vigentes? Sí, lo que pasa es que ahorita esos grupos son más cultos, por decirlo así, o sea, trabajan de una manera más secreta. Son más discretos a la hora y más que todo ahorita se están dedicando al narcotráfico, porque pues ahorita ya, digamos, las autoridades ya tienen más pistas, ya han capturado a muchas personas de esas, como se pueden dar cuenta en la televisión, presentan a diario captura de esos grupos, de los jefes, de los cabecillas. Entonces ya ellos no hacen sus movimientos tan descaradamente. Entonces ya son más cultos, ya manejan más que todo el narcotráfico, ya casi no van a la población ya de pronto no se ve eso de que anteriormente llegaba un grupo de eso y se metía a una casa o a una finca no, ahorita ya lo trabajan de una manera supremamente diferente. Pero sí existen, todavía están. ¿Listo? ¿Cómo fue esa época de estudio de ustedes? La época de nosotros. Buenas tardes para todos, qué pena darle las tardes. Buenas tardes. Difícil, ¿no? Porque vivíamos en el campo y para ir a estudiar tocaba como de una hora de camino, ¿sí? Y estudiábamos pues todo el día. Y en esa época pues los profes también eran duros, ¿sí? Allá, si uno se comportaba un poquito más, pues, le daban las orejas, le daban sus corones, ponían la regla, le daban con una vara, así no lo que quieran y sí, listo, ¿no? Y entonces, ¿qué más te iba a contar? Y pues les cuento de mí, la primera palabra que aprendí a escribir allá fue paro. Siempre aprende siempre que mamá, que papá, que sí. Yo aprendí con esa palabra. ¿Y qué más les cuento? Para mí fue difícil porque antes para ir a estudiar, a mí me tenía que levantar por ahí a las 3 de la mañana, ayudar en la finca para poderme ganar los útiles para poder estudiar. ¿Sí? Y solo utilizábamos 2 cuadernitos en esa época. ¿Sí? Era uno rayado y uno cuadriculado. Y un lápiz tenía que alcanzarle a uno para cuando ya no le alcanzaba a uno ni para coger el lapicito, ya tocaba, sí. O si no se había prestado porque para ir a comprar un lápiz tocaba al pueblo para el fin de semana. ¿Sí? Pero fui feliz de haber podido estudiar. En la época nosotros también fue una zona de conflicto, donde nosotros ya empezamos a estudiar escuela nueva. Pero entonces, por la época de ese conflicto armado que hubo, a nosotros nos sacaron del colegio, nos sacaron afuera y nos quemaron todo con lo que la profesora trabajaba. Nosotros quedamos sin nada, lo puede decir mi hermano que está por acá. Fue difícil la situación para nosotros estudiar, pero ya cuando uno le gusta estudiar, se compromete uno con sí mismo. Y así pude estudiar, me vine hacia la ciudad. Y yo mismo me pagué mis estudios, terminé 11 y pude estudiar aquí en el SENA, estudié varias cositas en el SENA. Y pues qué más les cuento y quiero decirles a ustedes que lo más importante es estudiar, pensar en estudiar, porque un papá se esfuerza mucho por ayudarlos a ustedes. Quiero que de verdad le den esa alegría al papá, porque nosotros los papás estamos entusiasmados de que nuestros hijos salgan adelante, ¿sí? Ya que nosotros no pudimos estudiar en una universidad, ¿sí? Entonces que los hijos sean lo mejor. Esas son mis palabras.
casa. Se cocinaba con palitos de yuca o la cañita de la mazorca, del maíz. Y la comida pues abundaba porque antiguamente pues nosotros antiguamente la gente trabajaba mucho, se cultivaba mucho la yuca, había la vaca con la vaca lechera, había la cabrita lechera, y nosotros al pueblo no íbamos a traérselo por ahí la salecita porque había trapiche, se molía y se sacaba la panela. Y entonces pues la comida abundaba porque había muchas gallinas, había huevitos, había carnecita y todo eso abundaba. Se bregaba mucho. Nos tocaba cargar el agua, pesando porque teníamos que ir para la casa a buscar la leña por allá a buscar chaviza para tocar el fuego. Y el agua tocaba ir a sacarla a un aljibe porque ya no existía. Se sacaba por allá un aljibe, tocaba cargarla en un peor en una vaca, porque hacía una chimaria, se colgaba, se ponía la olla acá y se cargaba. Era otra cultura de nosotros. Luz no había, teléfono menos. Entonces las cosas eran por razones, por papelitos, porque había uno de emisora que se podía mandar a los avisos. Luz no había, entonces ¿qué pasaba? Que nos tocaba, los niños se les daba la comida a las 5 de la tarde, los niños estaban comiendo ya los más pequeñitos, porque había muchos animales, y la oscurecía, pues los niños se quemaban, ¿no? Entonces se les ponía fresco la comida para que ellos dieran comer fresco. Y así cosas, las cucharas eran de bote, otras eran de palo, los platicos eran de barro, las bandejitas de donde se arreglaban las arepas y todo eso, porque se estaba eran de palo, era todo tan bonito, pero también parecía muy bonito. La caña se moría en un capiche, bueno, esas cosas eran muy bonitas, ¿sí? Ya no están más. Sí, eso. Pero ahorita bueno, yo no es tanto como la historia personal, sino la conclusión que he sacado de estar compartiendo esta tarde acá con todos nosotros. Siempre he venido desde niña haciendo esta actividad acá en este sector. Este sector es mi terruño. No me dejan de pronto las personas decir mentiras, porque acá desde las profesoras en adelante hemos tenido esa amistad con ellas. Aquí crecí con la profesora Ana, con la profesora Mariela, en fin, cuando se empezó a hacer este lindo colegio, pues se estudiaba pasando la quebrada y en la casa grande. Y de verdad que sí, la conclusión, lo que yo quería compartir o quiero compartir y de todo es la inmensidad de vida que el Señor ha permitido que comparta acá con ustedes desde niña. Desde los 6 años he estado compartiendo acá. Entonces que no se me hace como extraño, se me llena de nostalgia de oír la música, quería pararme a bailar, mostrarle a ustedes cómo se baila, cómo se vive esa felicidad de esa música. Yo vivo de fiesta en fiesta, mi vida, gracias a Dios, yo por eso decía voy a sacar, me daba mucha nostalgia y tristeza la historia de Moreno que contaba ahorita. Acá en este sector no se han vivido nunca esas cosas. De pronto algunas veces hubieron los niños de nosotros que ya hoy en día son también adultos y están ya profesores universitarios, en fin, salieron de acá con su primaria, que es lo primero que estudiaron acá. Ahora son ya bachiller. Qué rico que se ha gozado, qué rico que ya se gozó hacer más grande, hacer el colegio y gozarse de esta divinidad, digo yo en mi manera de expresar, divinidad de gozo de tener la secundaria. Y qué bueno que hasta universidad. Acá como que el día domingo estaban haciendo la clase de universidad, la universidad del pueblo. Mejor dicho, hemos estado en la planta de la mano de Dios, nada menos ni nada más.
Esa era la conclusión que quería compartir. Yo aquí desde niña y todo he vivido esta felicidad de compartir acá. Mi niña mayor, que tiene 45 años, ayudó a hacer acá, sacar arena de aquí de la quebrada. Muchas personas, que sería muy largo contar. Pero el historial de mi hija sí está, porque ahí en el colegio de pronto se puede ver, porque ella fue una de las primeras veces que se hizo un reinado acá para empezar a trabajar en el colegio. Eso fue espectacular y mejor dicho, eso era lo que quería compartir. Y de ahí pues yo sí nunca he sido una persona estudiada ni nada. Les cuento, hace unos 5 o 10 años empecé a estudiar con el propósito de aprender a leer la escritura, porque soy una humilde servidora de la catequesis. Acá nos gozamos con el padre Octavio de hacer bautizos, hacer primeras comuniones en esta sala, y eso fue espectacular. No me dejan mentir por acá las señoras que compartieron ese gozo y eso. Sí, que de verdad agradecerles, como decía la señora anterior, agradecerles ese compartir, que no nos hagamos fríos ajenos, acá mismo en nuestro terruño, y nos invitan a una tarde los niños a compartir y se nos hace muy difícil, no somos capaces de despegarnos del trapiche, de las cabras, de la vaca, del fogón de leña para venir a ver a nuestros niños. Ya estamos evolucionados, y cuando los niños presentaron se me aguaron los ojos, porque yo siempre vengo a la interclase, yo siempre he participado, aunque sea de mirarlos, y admirarlos porque yo sé cuando los niños empiezan a correr, que el sombrero, que la camisa, que de dónde la sacamos. Por acá miraba yo un compañerito que decía, bueno, eso le ha ayudado a salir ahí en su caminar. Gracias a ustedes por habernos invitado, y excelentemente felicitaciones a todos los niños que participaron. Lo hicieron bien, gracias. Que los sigan haciendo. Bueno, nosotros lo mandaban, por camino de Madura, teníamos que pasar quebradas, rincones, pero los carros eran un poquito, no recogían. Y nos bajaban con las bestias y a las mulas y descargaban la carga, y nos teníamos que regresar. Por a las 3 de la mañana los acercábamos al trapiche de Vijagual, y yo tendría ahí unos 8 años, y los devolvían a pie. Teníamos que devolverlos por el mismo camino de Madura. Las bestias por delante, nos asustaban las brujas, pero era de verdad. Nosotros salíamos a un punto donde había unas piedras, una loma, y ellas estaban bailando ahí, y ellas ponían la recocha, y nosotros con ese miedo, y volaban los churros, porque eran unos churritos y volaban. Nosotros con el miedo de esas cosas llegábamos a la casa, tenían por allá a las 4 de la mañana, y estábamos cargando a la casa para llegar a hacer el desayuno para comer. Y historias como esas, pero era de verdad, como cuando existía la Leona, es de verdad. Ahorita pues ya eso casi no sé, la gente no le pone atención a las vallas, pero que eso existió, no sé por qué, pero eso existió. Y que uno lo asustaba. Y los niños, pues como nosotros los niños jugábamos a jugar mucho, pues ya por eso, porque a las 3 de la mañana uno ya estaba de pie haciendo oficios, preparando los alimentos de los animalitos. Entonces, como no había luz, todo era estudiar, pues entonces era bien. Ahora ya es todo con alumbrado público y carretera. Bueno, profesora, gracias. Muy bonita y muy enriquecedora para cada uno de estos estudiantes. Entonces les agradezco bastante, y yo quiero que
estos niños les den a ustedes un fuerte aplauso por la colaboración y la participación. La verdad que estos espacios nos ayudan a enriquecernos de manera, a enriquecer nuestra historia familiar, nuestra historia colectiva, y que ojalá no se pierdan en casa esas tradiciones y esos espacios de contarnos historias de lo que fuimos, de lo que somos, de por qué somos así, de cómo hemos llegado hasta donde estamos, porque yo creo que no existe ni una sola familia que no tenga historia. Todos hemos hecho historia desde que nacemos hasta la actualidad. Entonces hay muchas cosas que contar. Entonces generen esos espacios en casa, hablemos, porque estamos tan llenos de entretenciones que ya no hablamos entre nosotros. La tecnología, la internet, todo nos ha hecho alejarnos de esos espacios familiares que nos enriquecían a nosotros, que nos enseñaban hasta la historia del país. Porque yo recuerdo mucho, en mi niñez, mi abuela me contaba cómo se vivió la violencia de los años 50, y para mí eso era mejor dicho, estar viviendo, escuchando esas historias de lo que pasaba en ese momento y de lo que tuvo que vivir mi abuela en aquel entonces. Entonces les agradezco infinitamente por su asistencia, y pues espero que hayan disfrutado también de ese compartir que le tenían preparado los niños, del salpicón, del agua, de las galletas, que muy sencillo, pero fue la verdad con mucho cariño. Entonces espero que tengan un excelente día y que la terminen de pasar muy bien.